tendría que ir corriendo a registrarlo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué se puede proteger? Una patente de invención protege productos y procedimientos. Quiere decir que yo puedo patentar el procedimiento para la fabricación de combustible atómico. O sea, yo no patento el combustible atómico, patenté el procedimiento para obtener como resultado final combustible atómico. Tiene que ser novedoso, tiene que tener una actividad inventiva que sea demostrable y que tiene que tener una aplicación industrial. En cambio, un modelo de utilidad solamente registra productos, porque es algo que ya existe, que es un producto, que yo lo modifico algo y tengo otro producto, que puede o no ser susceptible de fabricación, pero generalmente, como es un producto que ya está fabricado, hago una modificación para hacer una producción sobre algo que ya está modificado. ¿Qué será una mejor utilización? O sea, donde están los asteriscos, es la principal diferencia entre lo que es una patente de invención y un modelo de utilidad. Uno es una actividad inventiva, es algo que realmente es creativo, es innovador, y el otro es, digamos, una innovación, pero de una mejor utilización de algo que ya existe. Ahora también puede existir el caso de que yo no quiera protegerlo con una patente. Yo detecto que es una idea ultra original, que no existe un antecedente en este momento, que no existió en el pasado, pero ¿qué sucede? Para hacer una patente de invención, el Estado va a tardar entre 5 y 7 años para darme la patente. O sea que yo durante 5 o 7 años voy a estar desprotegido. Quiere decir que si yo divulgo mi idea a tiempo cero, presento la solicitud de patente y divulgo, con esa divulgación yo tapono que cualquier otro en el mundo pueda patentar lo mismo. O sea, yo tapono, pongo una fecha cierta porque yo expuse mi idea y además tengo el antecedente de haber presentado la solicitud de la patente de invención. Eso tapona en todo el planeta que cualquiera pueda patentar lo mismo. Pero ¿qué sucede? Al yo dar la información de cómo se hace, porque las patentes son públicas y la solicitud que yo hice también es pública, quiere decir que cualquiera mira lo que yo estuve analizando y dice, mira vos qué bien. Como a esta persona le va a tardar entre 5 y 7 años que le den la patente, entonces yo voy a fabricar hoy esto, porque yo tengo más plata que él, entonces yo fabrico y después vemos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Por lo tanto, hay muchísimas empresas, grandes empresas, que no recurren al patentamiento, sino que lo que hacen es manejarlo como secreto industrial, como el caso de la Coca-Cola. Coca-Cola, la fórmula, es un secreto industrial. Entonces, la patente tiene una protección jurídica, pero si la patente me la dieran al otro día, tendría sentido, pero como se tarda entre 5 y 7 años, ¿por qué? Porque se buscan que realmente no haya ningún antecedente en ninguna parte del mundo para demostrar que realmente sí es una innovación y que es una actividad inventiva. Entonces, ese tiempo está expuesta a la idea para que cualquiera la pueda copiar. Entonces, después, cuando me otorgan la patente, tendré que litigar contra aquel que yo detecto que lo hizo y hay que ver si llegamos a un acuerdo o no, o me pagará algo del licenciamiento que yo le pueda dar sobre esa idea o no. Es discutible. Pero sí, a partir del momento que yo tengo la patente, sí, en ese momento se bloquea cualquiera, porque yo ya tengo la patente. Pero en el momento que está en vuelo, todo te lo pueden copiar. Quiere decir que no necesariamente el hecho de tener una idea que detectamos que es una innovación o que puede tener un modelo de utilidad irregistrable, el hecho de hacerlo, como tarda tanto tiempo el INPI en dar
la patente, entonces yo estoy expuesto durante ese periodo. Quiere decir que alguien puede venir y robarme esa idea y no pagarme y ya está, ¿no? Entonces yo perdí la oportunidad de tener una idea original y que sea el 100% un beneficio para mí, que fui el que tuve la idea. Entonces puede ser que yo no la patente y que quede como un secreto industrial. Esto es muy importante que lo entiendan. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para que sea patentable? Uno, que tenga una novedad. Una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica. ¿Esto qué significa? Que en todos los conocimientos técnicos disponibles para el público, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de que yo puse la presentación de la solicitud de patente, no tendría que haber habido ningún antecedente previo. Entonces, si nadie detecta que antes de la fecha que yo puse, ¿no?, que es una fecha cierta, todo aquel que busque de esa fecha para atrás y no encuentra en todas las bases de datos del mundo de patentes, que son cientos y miles de millones, no encuentra antecedente de algo parecido, entonces pasamos el primer capítulo, que sería la novedad. Ahora bien, ¿por qué es importante en el momento que yo presento la patente divulgarlo? Porque el hecho de divulgarlo en YouTube, que sea bien, bien visible, porque en ese momento es fácilmente encontrable y tiene una fecha. Si esa fecha de publicación es posterior a la fecha que yo hice la presentación de la patente, entonces yo estoy protegido. Ahora, ¿qué pasa si yo lo publiqué antes a eso? Bueno, ahora vemos qué sucede si yo lo publiqué antes de presentar la patente de publicación. Pero, nuevamente, hay una difusión de la idea y yo después fui a presentar la patente. ¿Qué se define como actividad inventiva? Cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no hubiera sido obvia para una persona con conocimientos medios sobre el ámbito de la tecnología en cuestión. Esto es difuso. ¿Okay? ¿Qué es la actividad inventiva? Bueno, mira, si antes no existía, ahora existe porque yo puse un poquitito de cerebro y creé algo y un procedimiento para poderlo construir a esta cosa que a mí se me ocurrió. Y que sea de aplicación industrial. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico. Tiene que proporcionar un beneficio práctico y debe ser reproducible. Por lo tanto, es de aplicación industrial. O sea, tiene que ser un producto que sea repetible. No se puede patentar una idea. ¿Okay? Esto es muy importante, porque si no te la rechazan. ¿Qué no son inventos? Descubrimientos, teorías y métodos. O sea, teorías científicas, métodos matemáticos, descubrimientos, obras literarias, artísticas, cualquier creación estética o una obra científica o software. Inventos, es propiedad intelectual. Formas de presentar una información no es patentable. Método de tratamiento quirúrgico, terapéutico, diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, tampoco es el método. Sí un resonador, sí un tomógrafo, porque es el elemento que es repetible, que fue un invento, que a alguien se le ocurrió, como podía ser con un imán gigantesco, un generador de imágenes del interior del cuerpo de una persona, entonces ese es el invento. ¿Ok? Porque es repetible y dijo cómo fabricarlo y es repetible. ¿Qué no es patentable? Protección del orden público, salubridad, movimiento, todo esto. La totalidad del material biológico y genético que existe en la naturaleza, o sea, un virus no es patentable, porque ya existía, ¿no? Réplica de procesos biológicos que en la reproducción humana, vegetal o animal. Quiere decir que
tiene que ser algo que surja de un procedimiento y yo tengo un objeto final. En este curso fue discutido el tema de si hace una modificación genética de una célula y tiene como resultado otro bichito, ¿no? Si ese bichito es patentable o no. Una bacteria que se coma el petróleo de, qué sé yo, ¿no? El agua. Entonces, si yo digo cómo es el procedimiento, que le cambio el gen 4514 y le pongo el azulcito, y que después le saco el verde y le cambio por una rosita, y me dio una bacteria que se come petróleo, es discutible, en Estados Unidos es patentable, acá dicen que no es patentable. Pero bueno, entonces depende del grado de amplitud que tenga quien genera, quien te otorga la patente, es donde uno va a ir a patentarlo. Quiere decir que la protección es territorial. Quiere decir que una patente en Argentina vale solo para Argentina, pero tapona al resto del mundo. Si yo quiero protegerme en Estados Unidos, tengo que ir y presentar la misma patente en Estados Unidos. Vale la fecha de la primera presentación que se hizo en cualquier parte del mundo. Pero el Estado de Estados Unidos americano es el que me otorga la patente americana. El Estado argentino me otorga la patente argentina. El Estado francés me otorgará la patente francesa. Y así sucesivamente. Quiere decir que yo tengo que ir a patentar en cada país donde yo quiero tener protección de ese Estado. La fecha que vale es la fecha de la primera presentación que se hizo. La divulgación de la novedad es universal. Quiere decir que el hecho de haber presentado la patente y o haber hecho la divulgación en forma pública, ya sea en una conferencia, en una presentación demostrable en cualquier ámbito científico, en YouTube o donde uno lo quiera exponer, todo aquello que sea demostrable, eso es una divulgación y es universal. O sea que todas las agencias de patente del mundo van a encontrar el mismo origen de la información. ¿Qué significa divulgación no perjudicial? Esto es, el Estado me da un plazo de gracia de 1 año cuando es una patente y 6 meses para cuando es un modelo de utilidad, que yo puedo divulgar primero y presentar la patente o el modelo de utilidad antes de que se venza el periodo de gracia. Quiere decir que yo pude haber hecho la divulgación en un congreso científico de un procedimiento para obtener lo que fuera, y yo tengo hasta 1 año, porque es demostrable esa presentación y ese congreso y los asistentes, entonces hubo gente que vio y se subió a donde sea, entonces es demostrable la presentación y divulgación de la idea. Desde esa fecha que yo divulgué la idea, tengo 1 año si fuera una patente de invención o 6 meses si es un modelo de utilidad para presentar los papeles, la solicitud al INPI o a la oficina que fuera, de Estados Unidos, de Francia, España, donde fuera. Acá, por ejemplo, hay un caso donde la divulgación en YouTube fue en marzo de 2012 y la presentación se hizo en mayo de 2013. Fue más de 1 año, por lo tanto, no hubo posibilidad de patentarlo porque se venció el periodo de gracia. O sea que no se pudo patentar. La solicitud fue rechazada. ¿Quién tiene prioridad? El derecho de prioridad ha sido establecido por el Convenio de París y el solicitante de una patente en un país miembro puede usar su primera fecha de presentación en un país como fecha efectiva de depósito de una solicitud presentada en cualquier otro país miembro, siempre que lo haga dentro de los primeros 12 meses siguientes a la primera fecha de presentación. Yo les dije que si yo patento en Argentina, tengo que patentar en Estados Unidos, en China, en Singapur, en Francia. Bueno, todo eso lo tengo que hacer antes de los 12 meses. Solamente poner el formulario, el inicio del trámite. Pero eso me garantiza a mí que
estoy protegido con la primera fecha de presentación. Acá hay un grafiquito donde quiere decir que hay una fecha de presentación, esa fecha tapona y se verifica que de esta fecha hacia atrás es lo que todos los organismos van a empezar a mirar para ver si existía algo en el estado de la técnica parecido o similar a lo que yo estoy haciendo. Luego tengo de la fecha de la primera presentación un año donde yo puedo hacer presentaciones en otras jurisdicciones porque la patente es territorial, es la patente por países. Un estado da una patente, no hay una patente internacional, no existe ese concepto. ¿Ok? Bueno, preguntas. Me imagino que voy a tener más de una pregunta. Empecemos. ¿Nadie? Me asombra porque el tema de la patente y el modelo de utilidad es algo que no es común y no es que todo el mundo sepa sobre ese tema. Y me pareció que el hecho de inducirles ese concepto era útil en esta etapa porque al principio lo que uno tiene que analizar cuando empieza a analizar el proyecto es ver a dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, si uno descubre que es patentable, ¿qué hace? ¿Lo patento o no lo patento? ¿No? Lo dejo como un secreto industrial, lo patento, hago lo veo como un modelo de utilidad, qué es lo que me conviene, me callo la boca y espero, genero un impacto comercial cuando suceda, pero si yo no estoy protegido, cuando lo hago puede ser que me lo copien, entonces, ¿de qué manera yo me puedo proteger y puedo tener una exclusividad sobre esa idea si fue realmente original? Entonces, yo no sé qué conocimiento ustedes tenían previo sobre este tema, pero me pareció original darlo en este momento. Por eso quería escuchar la opinión de ustedes. Sí, por lo menos en la materia del área legal que nosotros tenemos que cursar de forma obligatoria, tuvimos bastante información de este tipo de cosas, no con este lujo de detalle como lo mencionaste recién, obviamente, pero sí o sea, lo tuvimos que estudiar. Es importante entender esto de la patente porque yo, a pesar de que lo conozco ahora profundamente, sigo sin entender qué protección me da a mí en tecnología algo que espera 5 a 7 años para decirme, sí, dale, ¿no? Estás protegido. Porque en 5 o 7 años ya se extinguió 3 veces la tecnología. Y es algo a mí que no me cierra bien. ¿Por qué se demora tanto tiempo? Me lo explicaron, o sea, la gente que hace la evaluación en el INPI me explicó por qué tarda tanto tiempo, porque hay, yo si quieren les doy links para que miren bases de datos de patentes y son millones y millones que tienen que revisar por temas, o sea, está segmentado por tema, por área, pero igual, de cualquier manera, encontrar algo muy específico, ¿no? Supongamos que quiero hacer una impresora que tenga un método nuevo y original para depositar la tinta sobre el papel, que no es ni láser, ni chorro de tinta, ni térmico, sino iónico solar, ¿no? Eso. Entonces se me ocurre eso y veo que no hay antecedente y lo patento. Entonces pues sí, no, es un modelo de utilidad.
Pero para llegar a eso, tienen que darle mucha vuelta y tardan mucho tiempo, entonces hay plazos. La presentación del INPI no termina acá, es más larga. Yo la hice más reducida para ir al objetivo. Pero explican cuáles son todos los tiempos. Y en realidad hay un primer momento donde te dicen, bueno, mira, analizamos que es un año y más o menos vemos que puede ser, entonces paga para que nosotros hagamos lo que se llama investigación profunda. Entonces, eso de investigación profunda puede tardar 5 años. Entonces, 5 años investigando algo está bien. Es buscar, explotar bases de datos, tratar de buscar, leerlo, a ver si es parecido, ¿no? Porque puede haber habido una copia intelectual. Entonces, no se puede exponer el Estado argentino a través del INPI, darte una patente de algo que está copiado, a lo cual quedaría mal, pero conceptualmente mal, entonces por eso no se exponen. Pero me parece exagerado en tecnología, y más con el estado del arte de la tecnología de hoy, ¿no? Hay muchos recursos para explotar bases de datos de forma inteligente, y no creo que se necesite tanta cantidad de tiempo para hacerlo. Pero bueno, es mi discusión que ya la tuve con ellos, y bueno, o sea, creo que no va a ser posible. Alguien me preguntó ahí por el tema de los tiempos son estos. Entre 5 y 7 años desde el momento que vos presentás la solicitud. Que cumplen los tiempos y depende de la complejidad de lo que vos estás planteando. Porque si es algo muy complejo, y le va a requerir mucho tiempo para bucear hasta llegar a los detalles, a ver si el procedimiento para fabricar esto que vos querés y tener este resultado no está copiado de algún lado. Por ejemplo, no, son más cortos. Alguien pregunta si los modelos de utilidad tardan tanto tiempo, los tiempos son más cortos. Después, si quieren, les mando el slide con los tiempos. Pero los tiempos son más cortos para el caso de modelos de utilidad. Pero, más que nada, cuando uno tiene que patentar una idea, por eso, al haber tiempos tan largos, yo no sé si en tecnología conviene generar una patente y no dejarlo como un secreto industrial y listo, ¿no? Y vemos. Porque los tiempos son muy cortos y los tiempos de recuperación del dinero tienen que ser cortos. No puede ser más largo que 2, 3 años. Entonces, en ese tiempo uno tiene que tratar de desarrollar la idea, generarla y hacerlo rápido. En alguna universidad de por ahí, ¿no? No sé si el MIT, Harvard o alguna de esas, dice que en todo momento, cuando uno tiene una idea, hay 70.000 personas en el mundo que tienen la misma idea. Quiere decir que si nosotros damos mucha vuelta y empezamos a dar vuelta y vuelta y que no me decido, porque entonces, ¿qué le pongo? Y lo hago así, lo hago cuadradito, redondito. La gente, los 69.999 que son competidores míos en este mismo momento por la misma idea, van a hacerlo lo más rápido posible. Quiere decir que lo que uno tiene que tratar es, desde que tiene la idea y se demuestra que vale la pena, que no tiene que tardar más de un día ese proceso, 2 días, es hacer el modelo de concepto lo antes posible. Es demostrar que esa idea es posible llevarla a cabo. Entonces, cuando uno se convence de que técnicamente es posible y que además el modelo de concepto lo puedo desarrollar rápido, es donde yo puedo ganar ventaja sobre mi competidor, mis 69.999 competidores intelectuales que yo estoy teniendo en este mismo momento. Entonces, es necesario tratar de generar rápidamente una solución a este problema y tener algo tangible. Una vez que uno tiene algo tangible, uno puede mejorar esa primera versión. Entonces hay un método de desarrollo de proyectos que se llama top-down. Es empezar de arriba para abajo, top-down. ¿Y cómo es esto?
esto no es de la teoría, sino es mío, ¿no? Nunca la solución tiene que ser más complicada que el problema, de nada, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que buscar soluciones que sean logrables en el menor tiempo posible. El problema puede ser muy complejo, pero la solución que tienen que encontrar como profesionales tiene que ser simple. Buscar soluciones simples. O la unión de varias soluciones simples harán una solución compleja. ¿Está? Pero no se metan a enroscarse y tratar de optimizar lo que no existe. Busquen soluciones simples para lograr ese modelo de concepto en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo que tienen que tener como emprendedores de una idea original. ¿Ok? Porque si no le va a ganar otro. Entonces tienen que hacerlo rápido, tienen que pensar simple, no le den mucha vuelta. Si buscan y buscan y le dan vuelta y que no se deciden y será raíz de 4 o la raíz de 5. ¿Y qué le doy? Bueno, decidiste, o 2 o 5, ¿no? Pero búsquenle la vuelta, porque tiene que ser simple. Si se enroscan, ese no es el camino. Vayan para atrás, desaten el nudo y vayan para atrás y empiecen de nuevo con otro. Porque ese donde se metieron no era la solución que ustedes necesitaban lograr. Entonces, lo que tenemos que hacer es a un problema complejo, por más complejo que sea, imaginémoslo como si fuera un cuadrado, así, un rectángulo, donde por un lado tengo entradas o condiciones de contorno de mi problema, el problema es este que tengo que solucionar, y yo estoy esperando un resultado. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que me condiciona, esto que va a ser la solución que yo voy a plantear al problema que me generan, y voy a tener resultados. Es decir, que yo tengo una entrada y una salida, o varias entradas y varias salidas a mi problema general. A eso yo le llamo especificaciones. O sea, todo proyecto tiene especificaciones. Esas especificaciones son las que me van a dar condiciones de contorno a mi proyecto. Esto es mi proyecto, que es la solución que yo quiero plantear y que además quiero ganar dinero. ¿Está? Entonces, este problema que me plantearon o que yo quiero resolver está compuesto por condiciones y yo espero resultados de esto. O él tiene que actuar sobre algo. Estas condiciones pueden ser normas, procedimientos, variables físicas, químicas, biológicas, esotéricas, astrales, estelares, qué sé yo, rayos de lo que se les ocurra, pero son condiciones. Y por el otro lado, yo voy a ejecutar algo. Como consecuencia tengo un resultado. Sea la baldosa piezoeléctrica, que voy a tener a contar personas, o genero 500 kilowatts en el año. O medición de telemetría en un pozo petrolero. Entonces, algo hago y obtengo un resultado. Obtengo una medición, mido con lo que fuera y sé cuánto pesa una vaca. O sea, yo todo esto lo hago para lograr un objetivo. Sino, ¿qué sentido tiene esforzarme para no tener ningún objetivo? Entonces, esta solución que yo tengo que encontrar al problema que me plantean tiene condiciones, las llamo condiciones de contorno, o especificaciones, y voy a obtener resultados, que también son parte de las especificaciones de mi proyecto. Ahora bien, concentrémonos en este rectángulo que tenemos acá. Si nosotros lo dividimos en 4 o 5 partes, nada más, quiere decir que ya el problema grande, yo ahora tengo 4 problemas que son más chicos. Y los separo un poquito. Entonces voy a tener 4 rectangulitos más chiquititos. ¿Está? Entonces, algunos de estos cuadraditos heredarán parte de las especificaciones, el de acá abajo heredará otras. Entonces quiere decir que ya se me está simplificando el problema, que era grande, ahora tengo 4 problemas más chicos que resolver. Nuevamente, a cada uno de estos cuadraditos
que tenía, lo vuelvo a dividir en 3 o 4. Quiere decir que ahora me van a quedar problemitas que son así chiquitos, ¿no? Y veo, así como está, ¿lo puedo resolver? No, todavía no, no me animo. Entonces lo vuelvo a dividir otra vez en un problema más chiquito. ¿Hasta cuándo? Hasta que me van a quedar un montón de cuadraditos chiquititos que van a ser problemas simples de resolver. Quiere decir que, por más complejo que sea mi problema, gigantesco, que no le encuentro solución, no es más que resolver un montón de problemas chiquititos. Entonces, soluciono este problema chiquitito, el de al lado, el de arriba, el de abajo, y una vez que solucione todo esto, tengo la solución completa. A ese método se le llama top-down, empezar a dividir el problema grande en problemas más chicos. Ese método fue creado para el programa Apolo. Fue creado por la NASA en el programa Apolo, donde los tipos en pocos años hicieron trabajar a 400.000 personas para mandar una persona a la Luna. Quiere decir que hicieron algo bien, ¿no? Aunque les explotó una nave, aunque la otra casi llegando a la Luna se le explotó también, pero no importa. Obviamente, un proyecto de esas características puede estar susceptible de errores. Esos errores fueron corregidos. ¿Está? Por eso llegaron tantas veces después a la Luna. Quiere decir que si uno detecta en esa nube de cositas chiquititas que repito, un problema, por más complejo que sea, no es más que la solución de un montón de problemas chiquititos, simples de ver, donde cada uno de esos problemas chiquititos no es más que pensar un ratito y tengo una solución. No sé cuántos de ustedes tienen experiencia programando en software, pero generalmente es muy fácil en software cuando uno dice, bueno, yo tengo el main del programa principal y tengo 4 o 5 cosas. Leo variables, proceso 1, proceso 2 y resultado y ya está, listo, terminé. ¿Qué es el proceso 1? No sé. ¿Qué es el proceso 2? Tampoco lo sé. ¿Qué es mostrar el resultado? Tampoco lo sé. ¿Y cómo lo leo? Tampoco. No importa, ya veré. Entonces, eso ya es mi problema. Ya está. Es esas 4 divisiones en eso. Leo, proceso 1, proceso 2 y muestro el resultado y actúo. Listo. Ahora, ¿cómo leo? Y qué sé yo cómo lo leo. Y bueno, tendré que ver si leo de una base de datos, leo de dispositivos IoT, leo de cientos de miles de baldosas con piso eléctrico, no sé. Pero, de alguna manera, yo voy a tratar de lograr, de alguna manera, leer esos datos. Bien, una vez que los tengo, ¿qué hago? Y bueno, haré un algoritmo de conversión de datos, de ver, los atenúo, haré algo en el medio, bueno, el otro procesamiento, bueno, una vez que yo tengo esto, entonces, pero yo le voy encontrando la vuelta. ¿Y cómo lo hago? Y no sé, ya veré. ¿Qué es el algoritmo A? Ya veré cómo lo hago. ¿Está? Entonces, siempre yo pateo para más adelante hasta que voy a dividir todo el problema en que, sí, flaco, era X igual a 4 y anda para atrás, ¿no? Entonces, en algún momento tengo que tomar la decisión de hacer un programita chiquitito que resuelva un problemita chiquito. Quiere decir que el programa gigantesco no es más que la suma de un montón de subrutinas chiquititas o de funciones chiquititas, ¿ok? Dependiendo del lenguaje de programación que se use, se llamará subrutina o función. Quiere decir que ese es el primer concepto que ustedes tienen que quedarse hoy. Cualquier problema, por más complejo que sea, por más difícil que sea resolver, no es más que la división del problema en problemas menores, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a un problema que sea tan obvio de resolver que no me voy a equivocar. Quiere decir que, por más complejo que sea, no es más que un montón de soluciones simples el problema complejo. Ese es el método más fácil que existe en el planeta para resolver problemas complejos. Yo me dedico a esto hace 35 años, o más, ¿no? A resolver problemas complejos. Y vendo eso, tengo una empresa que se dedica a eso. Entonces,
tratemos de ser coherentes y analizar cuál es la mejor solución. Si yo le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta, nunca voy a encontrar una solución porque nunca me decido. Entonces, con este modelo, uno siempre tiene un modelo de concepto rápido y funcional. Ahora bien, a esta cosa gigantesca llena de cuadraditos chiquititos, ¿no? Que serían subrutinas, piecitas o lo que uno quiera verlo, hardware, software, una mezcla de ambos. Puede ser que sea grande, voluminoso, lento, no importa. Alguna especificación quizá no la cumple por el tema de velocidad, por tamaño o lo que fuera. Analizo cuál de todas esas ramas que yo abrí es la que me está complicando y entonces, ¿qué hago? Optimizo esa rama. La llevo de abajo para arriba. Eso se llama optimización o proceso de mejora continua bottom up. Voy de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces voy compactando mi solución. Si fuera una solución de hardware, sería buscar integración de electrónica. Entonces, si busco integración de toda esta parte, integro toda esta parte, integro esto y generaré algo que será más chico, quizá más rápido. Entonces voy buscando una solución, pero siempre tratando de hacerlo sobre un modelo que ya funciona, no tratando de hacerlo sobre algo que no existe. Porque la vulnerabilidad que tienen generalmente ustedes cuando diseñan es que tratan de optimizar lo que no existe. Entonces se enroscan tanto y le dan tanta vuelta y pierden tanto tiempo que nunca tienen tiempo de generar un modelo funcional. Entonces, como no tienen tiempo de hacer algo funcional, no lo pueden optimizar, porque no tuvieron tiempo. Entonces están optimizando lo que no existe. Háganme caso, busquen una solución, una vez que la tienen, recién ahí van de un paso por vez, optimizando, y siguen probando. Si deja de funcionar, quiere decir que esa última modificación que hicieron no era la adecuada. Van para atrás y nuevamente vuelven a analizar qué es lo que deberían hacer y dónde se equivocaron para corregir el error y volver a avanzar. Este proceso de mejora continua es lo que hace la industria electrónica y la industria del software permanentemente. La versión 1.0, la versión 1.1, la 4.8, la 7.4 de cualquier software que hay en el mercado es eso, no más que eso. Es empezar a encontrar mejoras o vulnerabilidades que quedaron en el medio y las van corrigiendo y se va optimizando. Entonces, en el tema de hardware, las versiones iPhone 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, la 7, 7.4, 7.5, la X, la X1, la XY, la X44, la 11, la 24, es todo lo mismo. Es sobre un modelo original se van haciendo modificaciones y se van haciendo optimizaciones y se van incorporando nueva tecnología y se va haciendo eso, es una mejora continua, ¿no? Entonces, sale la versión 6, pero sale después la 6S que corrige el error de la 6, y bueno, es siempre lo mismo. Quiere decir que la industria mundial de hardware, de tecnología, de software o lo que fuera, tiene estas debilidades porque surgen de la necesidad de salir al mercado rápidamente, porque un proyecto consume mucho dinero y necesitamos salir al mercado rápidamente para generar ingresos, para que siga dándome oxígeno para seguir evolucionando. Porque si no, no hay plata que alcance para bancar y que no me decido y entonces, ¿y cómo sería? No, bueno, si todo ese tiempo yo lo estoy mejorando y optimizando, haciendo algo que es top-down. Problema complejo, llego a problemas simples que es muy fácil de resolver y ya resolví mi problema complejo. Ahora estará en optimizarlo. Que eso me llevará un poquito más de tiempo, pero yo ya tengo un modelo funcional y ahora la cuestión está en llevarlo para arriba. Si lo tengo lleno de cables, bueno, mejoraremos los cables, veremos, podemos integrarse y podemos agregarle conectores diferentes y bueno, entonces siempre hay una solución. Es una solución sobre una solución, no es un problema sobre un problema. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de buscar, es generar un modelo de concepto rápidamente y una vez que lo tienen,
ahí sí pueden empezar a darle vuelta y mejorarlo y llegar a un punto de decir, bueno, listo, acá terminó mi proyecto y lo pongo a la venta. Y después veremos, cuando empiece a haber ingreso de fondos, destinaré una parte a investigación y desarrollo y daré la versión 2. ¿Está? Entonces, parte de los fondos que ingresan, seguiré pagando el costo del desarrollo de la nueva versión o de la optimización. Porque todo ese tiempito de seguir apretando para arriba lleva tiempo y gente que necesitamos. Por lo tanto, son costos que se agregan al proyecto. O sea, el proyecto, lo que uno quiere hacer no termina en el momento que lo sacó al mercado. Recién empieza el problema ahí. Porque aparte la duración que tiene lo que hicieron es efímera. En 1, 2, 3 años se murió. Entonces, rápidamente ya tienen que estar analizando la versión 2 de lo que fuera. ¿Ok? O un nuevo producto o una modificación de lo que ya existe. Pero no hay que perder tiempo. Tiene que estar permanentemente investigando cómo mejorar, porque si no, se lo come el mundo. Se lo va comiendo y se queda sin nada, rápidamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hablamos hasta ahora? No puede ser que no tengan preguntas. Anímense. Qué bárbaro. Nadie pregunta. Bueno, bien. O no entendieron nada o entendieron todo. Pero en el medio no pueden estar. ¿Ahí se escucha? Sí. Me voy teniendo unos problemas con el micrófono del auricular. ¿Quién habla? Catrine. Sí, ¿cómo estás? Bien. No, hoy me quedé con un comentario de lo que habías dicho sobre el tema de... ahí se me fue la palabra. Lo que explicaste antes, que nos... De patentes y modelo de utilidad. Perfecto, ahí se me habían ido. Que eso lo vimos en la materia, al menos yo en la materia que es para trabajo profesional, en la materia que para electrónica del plan nuevo es obligatoria y es algo que se estudia ahí, digamos. Así que había en otra materia tenido esa información. Sí, me parece que, nada, es medio raro el tema de los tiempos y eso, con respecto a lo que son los proyectos tan, nada, que hay cosas que se pueden sacar tan rápido, que era algo que habías nombrado, ¿no? Sobre todo si son proyectos que envuelven software. Y después, con respecto a lo último que estabas comentando, creo que va de la mano todo lo que es metodologías ágiles, en lo que es el desarrollo de proyectos para poder todo el tiempo estar encontrando, digamos, cuál es la mejor y el mejor camino para poder desarrollar un producto. Yo trabajo en la industria del software y basamos mucho nuestro trabajo en metodologías ágiles, justamente para esto, para digamos, no tener definido un trabajo de varios meses y no poder tener una revisión en el medio, no estar constantemente trabajando en realmente cuál es la mejor forma de seguir avanzando en el desarrollo del producto para poder llegar a un objetivo y también tener objetivos más cortos, ¿no? Nosotros en general seteamos objetivos de 2 semanas e intentamos que todo el equipo cumpla los objetivos seteados en 2 semanas. Después tenés un objetivo largoplacista, podés ir dando las tareas, todo, pero no, creo que eso es clave sobre todo para lo que es trabajo así, como lo que es electrónica y software. Buenísimo. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una empresa argentina que se llama Wolox, WOLOX. Es una empresa que desarrolla software a terceros, como lo que se llama una consultora de software. Sí, una software factory. Sí, algo así. Entré cuando era una empresa bastante chiquita hace varios años y hoy está en 4 países o más o menos. Sí. Y son todos estudiantes de ingeniería de Litva los que crearon la empresa. Tendrán, no sé, 32 años los dueños. Es bastante, 8 años debe tener la empresa más o menos, bastante nueva. Muy bien. Sí, es divertido, digamos, y aprendí mucho
digamos, porque pasamos de tener distintos tipos de clientes, pymes, a tener empresas más grandes, ves cómo desarrollar proyectos de otras escalas, con otro impacto, con, no sé, más cantidad de usuarios. Es divertido. Sí. Ahí es donde más se puede aplicar esto que yo te digo del top-down, de ver rápidamente, buscar la solución rápida del problema, y una vez que ya tenés el software, en el caso del software es más aplicable esto, porque por más grande que te dé, hoy con la capacidad que tienen las máquinas y los discos, y la velocidad que tienen los procesadores, que te dé 600 megabytes, que te dé 4 gigas, es lo mismo, ejecuta igual. Entonces después optimizarás. Si los tiempos te dan, ya está. O sea, no vale la pena optimizar. Si funciona y cumple las especificaciones, ya está. Sí. Cuando vos querés desarrollar para hacer sistemas embebidos o querés hacer software para pequeños controladores, entonces sí necesitas optimizar. Porque no te da la memoria o no te da los tiempos. Si querés hacer una rutina de atención a interrupciones, por ejemplo, y quizás el tiempo de que la rutina tarda es mayor al de 2 pulsos sucesivos. Entonces te perdiste más de un pulso de interrupción. Entonces en esos casos, que son muy raros, o si usaste muchos subrutinas, acordate que cada salto a subrutina, el stack se guarda en memoria, cambia el stack pointer, ¿no? Entonces hay toda una serie de pasos internos que demora la velocidad del procesador porque estás entreteniendo, poniendo y sacando cosas de la memoria y nunca te decidís. Quiere decir que el área de memoria que vos le asignaste para el stack puede ser que se te exceda y te invada un área de memoria de datos o de programa. Entonces ahí tenés que optimizar porque le diste mucha vuelta. Entonces tenés que acortar el número de llamadas a su rutina. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación que se use, a veces es necesario no hacer tantos saltos a su rutina. Hay algunos lenguajes de programación que lo que hacen es lo que llama garbage collection, ¿no? Donde generan basura y después el sistema limpia un poco de la memoria porque se está quedando sin memoria y después empieza de nuevo, ¿no? Entonces, ese procedimiento a veces lentifica los procesos, ¿no? Entonces, hay que ver, estoy hablando muy finito, pero hay que analizar todo eso. Entonces puede ser que el uso de variables que no están definidas o variables bien definidas, un montón de cosas que hacen que si vos ya asignás memoria lo suficientemente temprano como para que después el compilador sepa dónde está, es más fácil y más rápido la ejecución del programa. Pero bueno, yo me dedico al software hace 30 y pico de años. Así que... Igual en lo que yo hago es más, no tiene tanto electrónica, estoy en poquitos proyectos que incluyen electrónica, son más de software, pero igual hay una relación con eso, y creo que igual dentro de la propuesta de la mejora del desarrollo hay que pensar siempre en la escalabilidad del producto. O sea, si bien uno puede desarrollar un producto y tener un MVP que no lo va a usar tantas personas o no va a tener tanto procesamiento en un comienzo, después según en cómo se planificó eso y la escalabilidad que se tuvo en mente, puede llegar a tomar más tiempo o no después de tener una segunda versión, digamos, mejorada. Claro. Pero se aplica al 100%. Bueno, buenísimo. Yo no sabía que les explicaba en otra materia el tema de las patentes y los modelos de utilidad. Qué bueno, porque antes no había información sobre eso. Y bueno, lo bueno es que por lo menos ahora lo están tomando en serio, ¿no? Sí, yo me había quedado con la idea igual de que era bastante difícil que te, digamos, daran la patente. Era más viable la utilidad. Sí, no es difícil que te den la patente, lo que es difícil es que la idea sea original. O sea, lo más probable es que haya un antecedente. Por eso yo digo que es muy difícil que exista un invento. Más con los cientos de miles de millones de patentes que hay en el mundo, o de solicitudes de patente, es muy, pero muy difícil que sea realmente una idea original. Les voy a dar un caso, que lo citaron ahí,
¿no? En el curso este. ¿Vieron los techos de chapa donde hay una pared y entonces la chapa tiene que meterse adentro de la pared, hay que cavar la pared para que la chapa venga acá y después se rellena todo esto con material? El problema está que, dependiendo de la carga térmica que tenga, puede generar filtraciones, entonces hace que el agua filtre entre la pared y la chapa y provoque humedad dentro de la propiedad. Entonces un señor se le ocurrió hacer un sellador exclusivamente para usarlo en techos de chapa. Entonces era una silicona que se le ponía ahí para sellar. Eso fue un invento, aunque parezca mentira. Lo consideraron un invento. Eso, porque no había antecedentes de un sellador para sellar chapa, pero sí había antecedentes de selladores. Eso yo estuve discutiendo como 10 minutos con la mujer, ¿no? Porque eso no puede ser un invento, no es un invento. Pero sí, fue un invento. Ellos lo consideran como un invento. Entonces es muy raro. ¿Qué consideran invento? ¿Qué consideran modelo de utilidad? Para mí era un modelo de utilidad, no era un invento, pero bueno, hubo una discusión ahí, ¿no? Pero es una pavada, pero eso, o lo del mate que yo les mostré recién en la presentación, era un mate que se cebaba, qué sé yo, ¿y qué invento es? Es un mate. O sea, el mate existe de los gauchos. No, eso era un invento. Pero que no lo pudieron patentar porque se había extinguido el tiempo de gracia que tenía. Pero no tiene sentido. Entonces hay cosas que es muy raro identificar. ¿Qué es invento? ¿Qué es modelo de utilidad? ¿Cómo le vendrá bien a esta gente? Eso es complicado. O sea, la mayoría de las veces lo que presentan va a ser modelo de utilidad. Porque van a encontrar un antecedente y decir, bueno, está bien, lo que hiciste fue agarrar esto y más o menos cambiaste 2 ganchitos y hiciste otra cosa. Pero generalmente son modelos de utilidad. O sea, para que sea un invento, es muy raro. Muy, pero muy raro. Que sea una patente de invención, ¿no? Pero a veces uno ve inventos que son tremendamente pavos. Decir, ¿y esto es un invento? Y bueno, sí, es un invento. Perdón, pero creo que puede aportar a la idea, no me acuerdo si era una patente, pero la persona que inventó el chocoarroz lo vendía en los trenes y lo compraron y creo que se lo compraron por 17 millones, no me acuerdo cuánto era un monto, una locura, pero fue algo súper productivo y una pavada. Bueno, por eso, hay cosas que son medio raras, ¿no? Decís, vos fijate, cosas simples, se patentan cosas simples y son realmente inventos, cosas simples, y quizá una cosa compleja te diga, no, esto es un modelo de utilidad. Es decir, pero invertís 150.000 millones de neuronas más y de tiempo para crear esto, y vos decís que esto es simple y una pavada como el choco arroz es patentable, ¿viste? ¿No? Son cosas que a mí no me entran en la cabeza todavía. Y mira que estoy con este tema. No sé si ustedes saben que yo soy director del grupo de bioprinting. Entonces, el objetivo inicial empezó entrenando un grupo de estudiantes para viajar a Alemania. Bueno, cuando volvimos, creamos el grupo de investigación. Y lo que hicimos fue armar un anteproyecto para el desarrollo de una impresora 3D para tejidos vivos. Y escribimos un libro sobre eso, ¿no? Que los anteproyectos que están en una carpeta lo hicimos en un libro. Ahora, cuando uno analiza eso, ahí nos pusimos a estudiar el tema de las patentes y de los modelos de utilidad. Y cuando estuvimos allá en Alemania, vimos que estos tipos hacen 5 patentes por día. Es decir, ¿cómo estos tipos hacen 5 patentes por día? Nosotros no podemos hacer una en 10 años. Y hablamos con un científico, que un día estábamos esperando en una sala, en la Universidad de Nuremberg, y hasta la mitad del grupo éramos 16, 8 y 8 estaban todavía dando vueltas por unos laboratorios, y
nosotros habíamos terminado, estábamos en una sala de reuniones. Y viene uno de estos científicos de ahí, que tenía 3 doctorados, y nos dice, a ver, ¿qué están haciendo ustedes? A ver, cuéntenme, ¿de dónde vienen? Entonces pusimos a charlar, ¿no? Entonces dice, hoy me entregaron una patente, ¿no? Entonces dijimos, ah, ¿de qué? Entonces dice, bueno, ¿qué había inventado este señor? Una chapita con 5 ranuritas, donde en un extremo de una ranurita había como una especie de agujerito redondito, ¿no? Donde ponía una pelotita, digamos. Y del otro lado no había ningún agujerito, tal que en ese agujerito él ponía una esferita. De alguna manera, yo después te explico, y ponía una esferita. Y por acá ponía algo que se deslizaba hacia la esferita. Entonces ese caminito hacía de orientador para que esa cosita fuera hasta la esferita. Esa cosita era una célula. Y la esferita, él había inventado, que él presentó todo, era la chapita junto con la esferita esta, era un biomaterial que cuando lo creaba generaba una especie de pompa de jabón. Pero en lugar de la pompa de jabón estar tomando aire solamente, se metía a todo lo que quería envolver. O sea, era como un envoltorio cerrado y hermético de algo que quedaba dentro. ¿Y qué metía el tipo adentro? Celulitas. Entonces él ponía una pelotita con celulitas, ¿no? Que estaban en todo su medio, con todos sus nutrientes para que sobrevivan, y una celulita afuera para ver si era atraída o no por ese grupo de células. Ese era el invento del tipo, y se lo dieron. Le dieron la patente justo ese día. Entonces le decían, el de la oficina de patente dice, che, ¿por qué no lo fabricás esto? Porque realmente está muy bueno, fabricalo. Entonces él decía, yo no sé cómo fabricarlo. Entonces ahí los chicos le decían, bueno, ¿por qué no le decís a Jorge? Entonces nos asociamos. Entonces empezó una serie de bromas. Entonces le digo, ¿para qué sirve esto? A ver, contame. Entonces resulta que él se puso a pensar que esa pelotita podía representar un tumor mamario, porque los tumores de mamas son esféricos. Entonces, al ser esférico, ¿por qué? Porque el cuerpo ataca y trata de combatir al tumor de distintos ángulos. Entonces es como que lo rodean, entonces el tumor crece y como está siempre atacado, crece en forma esférica. Entonces él lo que hizo es decir, bueno, como los tumores esféricos son de mama, entonces tomo células cancerígenas de un cáncer mamario y la meto dentro de esa pompita, ¿no? Digamos, de biomaterial, que era una membranita, y adentro metía todas estas celulitas. Entonces él puso a mirarla en el microscopio a ver cómo reaccionaban. Primero, si una celulita cancerígena iba y era atraída por el tumor o no. Eso es lo primero que investigó. Y segundo, una vez que estaban encasilladas, estaban hechas una pelotita, ¿qué hacía las celulitas ahí adentro? Y se dio cuenta que eso había sido hace 2 semanas antes que nosotros fuéramos. Descubrió que las células cancerígenas se mutaban y se modificaban su forma. Entonces, a medida que se acercaban a las paredes del tumor o de la membranita, sacaban como si fueran dos patitas. Entonces tenía la celulita acá con 2 patitas acá, como si fueran 2 deditos, y acá la celulita. Entonces, la cabecita de la célula que estaba a este lado hacía presión sobre la membrana y tenía una foto donde estaba deformada la membrana, estaba la celulita acá y con las patitas haciendo fuerza. Entonces él descubrió el mecanismo de la metástasis. Entonces midió la fuerza que hacía la celulita contra la membrana y era de 50 kilopascales, la presión que ejercía la celulita sobre la membrana. Entonces, ¿qué pasaba? Él siguió mirando y cuando logra salir la celulita, dejó las patitas adentro y salió la celulita nueva, que era la metástasis. El proceso de la metástasis es, una vez que la célula está fuera del tumor, trata de buscar un capilar sanguíneo y se deforma, o sea, supongamos que fuera así la celulita original, se va deformando y pasa entre 2 células contiguas epiteliales que son las que forman la arteria. Entonces,
se filtra por ese espacio y se vuelve a armar adentro del capilar. Por lo tanto, se metió en el torrente sanguíneo. Y así viaja hasta que decide salir. Cuando sale también se hace chiquitita, pasa por el medio de dos células epiteliales y ahora está afuera y se deposita en otro órgano. Ese es el mecanismo de la metástasis. Que sí que este tipo descubrió cómo era el origen. Entonces él ahora estaba buscando cuál era el método para cortarle las patitas adentro del tumor, para que no fueran hacia afuera. Entonces, ese era el objetivo de él en ese momento. Y hacía 2 semanas. Entonces dice, ¿lo quieren ver? Todo, obviamente nos fuimos todos a ver el microscopio eso, porque realmente es admirable verlo en tiempo real, una cosa increíble. Yo les voy a mostrar una fotito, se la voy a mandar en el grupo de proyecto. Entonces, les voy a mostrar la fotito donde está la celulita y está deformada. Ahora tendría que buscar y me va a llevar tiempo. Pero realmente, ahí es donde uno entiende la patente, qué es lo que se patenta, cuál es el objetivo. Entonces, realmente, eso sí era un invento, digamos, que valía la pena. Pero es muy complicado lograr cosas que no existen o que no sean parecidas a, ¿no? Entonces, bueno, ¿el invento cuál era? No era la chapita con la ranurita, era el biomaterial, el polímero que generaba esa pompita y encerraba cosas adentro. Ese era el invento. Lo otro era un mecanismo para hacer funcionar esta pelotita, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo vimos en tiempo real. Así que todo eso nos hizo pensar mucho en el tema de patentes y modelos de utilidad y cómo podíamos generar desde nuestro grupo de investigaciones hacer algo para la facultad para generar este tipo de desarrollo inventivo, ¿no? Pero bueno, es complicado acá, no es fácil. Por eso fui a hacer este curso al INPI, me relacioné con la gente del INPI porque quiero tener muy claro hasta dónde, qué es patentable, qué no es patentable, si vale la pena o no vale la pena. Y bueno, es complicado. En el ambiente científico sí vale la pena. Todo es patentable y inmediatamente. O sea que eso se verá. Bueno, ¿alguna otra observación? ¿Por qué les pareció la clase? ¿Entendieron lo que les quise, el objetivo de la primera etapa? Sí, sí. ¿Decidieron qué proyecto quieren hacer como objetivo de la materia para hacerlo aplicado? O si no, sigo haciendo lo teórico como hoy. ¿Qué hacemos de la vaca? ¿Hacemos el del IoT? ¿Qué hacemos? No se decidieron. Bueno, entonces no me hace ninguno. Es muy aburrido para mí dar clases El, teóricas el sobre... el de las baldosas estaba bueno. La baldosa es un proyecto de chicos de industrial, donde Y bueno, yo les aconsejo que se relacionen y hagan un proyecto multidisciplinario. Si alguno de ustedes no tiene decidido la idea, ¿por qué no se acoplan y hacen un proyecto que sea electrónica e industrial, buscando el objetivo de ayudarlos en el tema electrónico y ellos lo van a enseñar a ustedes en la visión del industrial para transformarlo en producto, ¿no? Ya hemos hecho varios proyectos con industrial y se resultaron proyectos muy buenos, muy interesantes, porque tienen un objetivo diferente desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces ellos tienen una visión más comercial, más de generar empresa, o sea que a ustedes les falta eso, un poquito. Entonces es bueno eso de colaborar y hacer proyectos multidisciplinarios, hacerlo entre dos especialidades, pues se complementan. Es muy interesante. Piénsenlo, si alguno está medio indeciso,
es una buena idea. No me acuerdo si fue Ezequiel el que dijo, dio la idea de ponerlo como contador de personas y no como generador de electricidad. Sí, sí, fui yo. Bueno, pues tenía la idea de que había sido vos. Porque me pareció muy original eso, porque le cambiaste el foco, ¿no? Es más, ellos también en privado me dijeron que había sido muy bueno porque no se les había ocurrido esa alternativa. Y fue muy bueno, pero también sabían que no sabían cómo lograrlo. Y obviamente necesitan de ustedes para que los ayuden. Por eso creo que se podría ser una buena unión ahí. Casamiento por conveniencia, digamos. Pero bueno, está en decisión de ustedes, pero no está bueno, no está mala la idea, está buena, está muy buena. El tema de la vaca, yo estuve pensando, es atractivo por el tema de que tiene una utilidad muy importante, pero para determinar el volumen de la vaca, para saber si está gorda o no, tengo que tener una referencia. Y esa referencia es la distancia del observador al objeto. Entonces primero tengo que medir con precisión a qué distancia estoy midiendo, y en Sí, función de eso yo voy a poder determinar si la vaca está gorda o flaca. exacto. Porque si yo no tengo una referencia, no puedo generar algo que me indique No, el, tiene que ser tenés que saber la distancia y el tamaño del objeto, digamos, y yo creo que también hay que tener una tabla comparativa, no sé, que vos ya hayas pesado varios animales y que puedas de alguna forma tener una fórmula para calcular el peso, digamos. Bueno, yo más que una fórmula, yo tengo una red neuronal. ¿Ustedes saben de redes neuronales? Yo hice la materia de redes neuronales. Ah, bueno, ustedes saben lo que es. Sí, sí. Bueno, yo soy una red neuronal para eso. O sea, le haría aprender a la red para que después la red sea la que vea el objeto en función de ciertos parámetros, que serán la distancia, el ángulo de apertura de la cabeza a la cola, de la parte de arriba a la parte de abajo de la vaca, qué sé yo. Veremos qué medimos, o si fuera la mancha, el volumen, no sé. Después, Ujú. pero es que ella le das esos datos y ella decida cuál es el peso, en función de lo que aprendió. Me parece que es mejor que hacer un algoritmo de comparación. Sí, es verdad. Es más novedoso, pero me suena más a desarrollo de ingeniería, no una cosa de tabulado. Sí, sí, me parece que está bueno, sí. No lo había pensado. No está Eh, mal así. no, no, tiene mucho sentido, de hecho. El tema está en medir la distancia con precisión. Sí, y bueno, que para mí es 100% software también, o sea, es un proyecto que no tiene nada de electrónica en sí, pero... Yo no dije que tenga que tener No, electrónica. no, no, pero bueno, por ahí no es muy atractivo, pues somos todos estudiantes de electrónica. Mira, yo me dediqué a la electrónica hasta el año 85, te voy a ser sincero. Yo en la posición que tenía, yo probé toda la electrónica que existía hasta ese momento, todo, ¿no? Porque yo era el único desarrollador que había de tecnología innovadora. Entonces, todos los fabricantes me traían que yo les probara procesadores nuevos, que les probara componentes, las empresas que vendían componentes me traían bolsa para que pruebe desde microprocesadores de un bit hasta las cosas más raras que existían, ¿no? Probé todo. Entonces me di cuenta, allá por el año 84, que era todo programable. O sea que en realidad la electrónica se estaba transformando en un commodity, el objeto, pero yo ese mismo objeto lo podía hacer funcionar de distintas maneras cambiándole el programa. O sea que me di cuenta que era más importante el programa que la electrónica, en definitiva. Y ahí cambié mi rubro. Me dediqué a la electrónica y no al hardware. Porque yo creo que hoy es como
un rompecabezas. Así lo veo yo en la industria electrónica, ¿eh? Si vos haces un diseño teórico, top-down, ¿no? Aplicando los conceptos que vos quieras, te dio una cosa por más complicada que sea de hardware. Vos lo agarrás así como quedó ese circuito lleno de componentes y por más que te dé algo de 1,5 metros por 1,5 metros, se lo mandás por correo a un chino y en una semana te mandó por correo, por email, 1000 integrados que lo tenés con 24 patitas, ¿no? Entonces, hoy ya carece de sentido, ¿no? El hecho de andar buscando componentes para hacer un desarrollo. Hoy lo que uno tiene que conocer profundamente es la teoría. Y esto lo vengo diciendo hace años, ¿no? En cada clase que yo doy. ¿Qué es la tecnología? No hay varias tecnologías, no existen tecnologías. La tecnología es una sola. Lo que hay son aplicaciones diferentes de la tecnología, ¿no? Entonces, digamos que es tecnología aplicada. Lo que vemos son aplicaciones diferentes. Tendríamos celulares con pantalla touch, con botoncitos, con anteojos, sin anteojos, con cámara, sin cámara, pero en definitiva, ¿qué cambia? Nada, es lo mismo. O sea, ¿qué es el sentido? Los principios físicos son los mismos, las ecuaciones de Maxwell son las mismas, entonces vamos más atrás. Entonces, si yo sé y entiendo, y perfectamente entiendo, qué son las ecuaciones de Maxwell, qué es Fourier, porque Fourier yo puedo explicar los espectros. Entonces yo miro un espectro y rápidamente entiendo el concepto de variable compleja y qué me está representando. Entonces yo miro un espectro y ya entiendo lo que me está mostrando. Y no más que una representación, una transformada de un montón de frecuencias que están por ahí en el aire. Y me la están mostrando y digo, mira vos, acá tengo una armónica en tal frecuencia. Y lo veo y para mí es un grafiquito, pero que me dice algo. Entonces, si entiendo bien lo que es Fourier, si entiendo lo que es procesamiento de señales, si entiendo bien lo que son las ecuaciones de Maxwell, que lo que me explica la propagación y que hoy tengo un dispositivo en el bolsillo que me puedo conectar a todo el planeta. Entonces, eso es Maxwell. Maxwell y Fourier, ambas cosas. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, digo, bueno, ya sé una parte, ¿no? ¿Y ahora qué me falta? Lo que nosotros consideramos que es un microprocesador, un circuito secuencial sincrónico. ¿Por qué? Porque tiene una patita que dice clock. En realidad no es sincrónico, es asincrónico. Entonces, eso es un circuito secuencial asincrónico, cuyo elemento de cambio de estado será una patita que cambia de 0 a 1, de 1 a 0, que le llamo clock, y además dependerá del estado anterior que tenía, que es el acumulador y el program counter que me va a apuntar a un determinado lugar y la memoria que me va a estar dando me va a dar una posible solución. Entonces, eso es lo que me va a condicionar cada estado que voy a tener. Conclusión, es una máquina de estados asincrónico. Que yo digo que es sincrónico porque le pongo una patita que lo hago cambiar para que vaya cambiando de estados. Pero en definitiva, cada estado va a depender del estado anterior, ¿no? Del estado anterior y la nueva condición, una patita llama clock. ¿Y eso cómo se diseña? Con Carnot, ¿no? Entonces era el famoso modo fundamental de digitales. Lo hemos visto para 16, para 32, que es el chiquito. Pero en definitiva es lo mismo. Hoy un procesador, un Intel, un Core i7, no es más que eso, pero más grande, con miles de millones de transistores, pero en definitiva es lo mismo. Quiere decir que el principio básico es el mismo. Es el mismo para diseñar un microprocesador de un bit, o lo mismo que para hacer un i7 o un Xeon o lo que fuera. ¿Y qué me falta? Un mundo que todo le da un poquito de asco, que es la electrónica analógica. Pero en definitiva la naturaleza es analógica. Y hay un mundo que todo el sistema, este rectangulito que yo les había explicado al principio, se tiene que conectar con el mundo. Y el mundo es analógico. Quiere decir que yo necesito transductores para que me interpreten en el mundo real algo que yo adentro diga rápidamente, le pongo un conversor analógico digital y lo transformo en numerito,
Y del otro lado, también tener un actuador que es analógico. Entonces yo tengo un sensor que es analógico y un actuador que es analógico. Por eso IoT es una mezcla de cosas analógicas, que en definitiva son sensores y actuadores, y una cosita chiquitita que tiene un programita que lo que está haciendo es leer y mandar ese dato para afuera, y lo que le mandan de afuera actuará. No es más que eso. Entonces, un proyecto de IoT es una pavada, conceptualmente es una pavada, porque no es más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de complicación? En los sensores y los actuadores, pero no en el objetivo en sí. El objetivo en sí es simple. Es una maquinita que le pasa un programita y tiene que leer y actuar, nada más. Pero lo que es complicadísimo es la parte analógica. Entonces, si uno conoce bien lo que es la parte de circuitos analógicos, cómo se diseña un modo fundamental, Fourier, Laplace, la transformada Z, ¿m? Son 5 o 6 cosas básicas y listo, y con eso tenemos todo resuelto. No hay más misterio. La electrónica se resumió a eso, nada más. Ahora, esa es la base. Bien, es muy difícil, sí, es muy difícil. Hacer un celular como el iPhone es complicado, sí, es complicado. Sí, ¿no? Yo no lo niego. Pero también tenemos una enorme pata que es la integración. Entonces, el diseño de la parte de los transmisores y receptores de un teléfono celular se hizo grande y después se integró ad hoc. No es que usaron el chip de RCA y el de Fairchild, no, lo hicieron con un diseño teórico y después lo mandaron a integrar. Entonces hicieron el chip con marca Apple, con marca Motorola, lo que fuera. Pero se hace así, se diseña teórico, se integra y se hace el chip ad hoc para lo que uno necesita. Quiere decir que eso es mejor que depender de un fabricante. ¿Por qué? Porque el diseño es mío, completamente mío. Yo lo diseñé top-down, sé lo que tengo que modificar, no dependo de un fabricante, porque esto es teórico, y una vez que lo resolví teórico, lo metí en una computadora, lo hice así chiquitito, y lo pongo en una plaquetita y me quedó el tamaño de una uña. Eso es la electrónica. Ahora, ¿qué hago con eso? Es el software. Y es tan importante el software como el diseño de esa cosita teórica, ¿no? Entonces yo me dediqué al software por eso. Ahí María está invitándolos para algunos para ver si quiere colaborar en el proyecto de la baldosa. Bueno, ¿entendieron el concepto? Entonces yo creo que hoy mi visión de lo que es un proyecto de trabajo profesional no es un proyecto de electrónica. Puede que sí, puede que no. Pero el software no es que esté libre, tiene que correr en algún lado. O sea, no es que el software, yo diseño software y es algo esotérico. No, tiene que correr en algo, que es una computadora. ¿Con qué fin? Tiene un elemento de entrada y un elemento de salida, tiene un objetivo, tiene especificaciones, tiene que actuar sobre algo. Entonces una cosa es un software administrativo y otra cosa es un software que controla un misil. Entonces cada uno tiene visiones diferentes y tiene aplicaciones diferentes. Y además las técnicas de programación son diferentes. Si quieren, un día hablamos sobre técnicas de programación para diferentes casos, ¿no? Entonces, no es lo mismo programar un misil o un torpedo que programar un dispositivo de IoT. ¿Ok? Me voy a preparar una clase del tema de software. Yo di cursos llamaba Tips on Microprocessors, donde yo daba técnicas y pistas para desarrollar técnicas raras usando microprocesadores, ¿no? La primera haciendo multitasking con procesadores de 8 bits y poca memoria. Bueno, trampitas que les va a ayudar a ustedes para buscar soluciones que a veces ustedes tienen un orden que se lo fueron imponiendo a lo largo de la carrera y a veces hay que patear un poco el tablero y hacerlo diferente y para que sea más útil, ¿no? Así que
Voy a preparar un día una clase que sea de software para enseñarles cómo encarar distintas aplicaciones. ¿Les parece bien? ¿Les interesa? Sí. Sí. Bueno, ok, ya, se las preparo para más adelante. Así que, bueno, no sé qué les pareció la clase, si sugieren que cambie algo, si es aburrida, no sé, díganme ustedes, puedo ir cambiándola. Lo que pasa es que así es más difícil que teniéndolos adelante, porque de adelante les veo la cara y sé cómo orientarla. Así es más plana, no los veo, entonces es más difícil para mí. Una experiencia nueva esta de dar clase a la nada. Pero bueno, por lo menos podemos dialogar. Así que bueno, ustedes me tienen que ayudar a tratar de orientar la clase para que sea realmente novedosa y que le sirva, ¿no? Creo que los conceptos que le voy introduciendo son conceptos que les va ordenando un poco el cómo tienen que encarar un proyecto y hacerlo bien y rápido, sin dar mucha vuelta, buscando soluciones. Entonces, siempre acuérdense, máxima de Sanabria, la solución nunca tiene que ser más complicada que el problema. ¿Mm? Entonces tiene que ser realmente una solución, pues si no tienen dos problemas, el problema original y el problema que sería la solución. Es más fácil que la solución sea más simple que el problema. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que siempre tener en cuenta. Si ven que se meten en un problema que tienen, ese no es el camino. Vaya para atrás y busquen otro. Porque siempre tiene que ser más sencillo la solución que el problema que ustedes tienen que resolver. Y si no, dividen el problema hasta que sea resoluble a través de soluciones simples. Ese es el método top-down. Entonces, el método de solucionar cualquier cosa, que por más complicada que sea, es dividir el problema en cosas más simples y chiquitas, y que se vayan interconectando entre todas, ¿no? O sea, que se vayan interrelacionando. Todo tiene relación con todo, ¿no? Bueno, si yo tuviera un pizarrón acá, y lo tengo ahí, el pizarrón, o sea, se lo muestro, está ahí el pizarrón, pero bueno, voy a preparar una clase en pizarrón que le voy a explicar esto de nuevo más adelante. ¿Ok? Bueno, como quieran, yo ya doy por concluido y bueno, corto acá. Yo todas estas clases las estoy grabando, así que voy a, cuando tenga tiempo de verla, editarla, se las voy a subir y se las voy a mandar los links. Bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos el martes que viene a la misma hora. Gracias a usted.